turno de preguntas, hasta y 25 estaremos. Mientras surge alguna pregunta entre la sala, yo quiero destacar dos aspectos. Uno, la dificultad del diagnóstico, es decir, hemos visto, nos ha dicho la doctora, pues 15-20% de los asmas de los adultos son debidos al trabajo. Pues eso yo creo que luego no es la realidad de nuestros servicios de neumología. Yo, que de alguna manera tengo algo más de relación con el mundo de las enfermedades respiratorias de origen laboral, que estoy más sensibilizado, ni para atrás, ese porcentaje de las asmas que diagnostico establezco una relación con el trabajo. Los motivos son diferentes, pero esa es una realidad. Luego, otro aspecto que estoy esperando, en cuanto vea alguna mano levantada para alguna pregunta, me callo. Disculpe. Allí, por favor. Sí. Okay, buenos días. Los datos que has presentado, Xavier, al final, desde el punto de vista de los que trabajamos en la prevención y sobre todo a la hora de dirigirnos a los medios de trabajo, al medio de trabajo y decir, tú tienes que reducir tus niveles de exposición, tú tienes que hacer esto, son preocupantes, porque evidentemente plantea una duda, evidentemente en el terreno científico, sobre si merece la pena hacer algo sobre la exposición. Y sin embargo, los que trabajamos dentro de esta área es lo primero que estamos obligados a dirigirnos, ¿no? No tengo más que la reflexión esta, no se me ocurre, no hay soluciones, pero la verdad es que es un tema duro. Sí. Yo creo que la decisión que hemos de tomar hoy en día, con el conocimiento que tenemos, es que a pesar de estos estudios, yo creo que la decisión que hemos de tomar es, si diagnosticamos un asma ocupacional, hemos de intentar apartar al paciente. Reducir no vale y apartarlo hemos de reducir. Nosotros estamos teniendo problemas para publicar este trabajo porque el grupo de no expuestos de que siguen trabajando es muy pequeño, es solo 18. Y los referees de las revistas que lo hemos enviado nos dicen que, bueno, que claro, con 18 hemos de moderar mucho la idea de, por mucho que vayan mal unos u otros por igual, que hemos de moderar mucho y hemos de temperar mucho, y es la lucha que estamos teniendo ahora con los referees, ¿no? Y tienen razón probablemente, ¿no? Porque es lo que hay, pero yo lo que sí que haría énfasis un poco es que si nosotros diagnosticamos un asma, lo fundamental en estos momentos yo creo que es, ante la incerteza que tenemos que ser muy estrictos en intentar diagnosticar asma ocupacional y asma agravado por el trabajo. Intentar diferenciar. Hasta ahora no lo diferenciábamos prácticamente, porque hasta ahora si nosotros teníamos una sospecha de un agente que estaba en el lugar de trabajo y hacíamos un peak flow, por ejemplo, y aquí nos quedábamos y veíamos que había cambios, esto ya nos servía para establecer lo que ha dicho muy bien Isabel, de asma relacionado con el trabajo, pero hacíamos sinónimo de asma relacionado con el trabajo con asma ocupacional. Ya está. Y no es cierto. Y lo que no sabemos es qué implicaciones tiene una u otra. A lo mejor en el futuro sí que nos hemos de quedar con este diagnóstico, y si la evolución es igual o no es igual, y nos podemos despreocupar de todo. Pero en este momento no lo sabemos. No sabemos si el asma agravado es más grave o es menos grave que el asma ocupacional, si uno evita y el otro no, si van diferentes o no van diferentes. Y la mayoría de los estudios, prácticamente excepto el nuestro, yo creo que hay el doble diagnóstico en la mayoría de estos estudios. Luego, primer punto, diagnosticar bien. Y sobre todo, diagnosticar precoz. Porque sí que lo que parece o lo que se puede extraer de la mayoría de estos estudios es que si diagnosticamos muy precozmente y estamos seguros que es un asma ocupacional, si apartamos hasta un 25-30% de estos pacientes, el asma puede desaparecer. Y esto sí que hay evidencia de que puede ser así, ¿no? Y yo me centraría en esto, sobre todo, ¿no? Independientemente de esto, que esto sea cierto, evidentemente cuando te encuentras ante las realidades de que centros de trabajo que están con unos niveles de exposición muy elevada, pongamos harinas o pongamos a determinados otros productos, evidentemente que también no se puede simplemente poner, hay que continuar en el trabajo de evitar
que esas exposiciones continúen así. Seguro. Es decir, esas exposiciones Seguro. deben reducirse a lo mínimo Seguro. posible, independientemente de esta situación de duda desde el punto de vista del comportamiento Seguro. de nuestro organismo frente a la Seguro, seguro. Los aspectos higiénicos, prevencionales son fundamentales, fundamentales. Allá hay una. Egunon, buenos días. Sin ánimo de querer cuestionar nada de lo que se ha dicho ni de lo que se ha expuesto, sobre todo por gente pues, que tiene conocimientos sobre el tema, por lo menos más que yo, que ni soy médico del trabajo, ni siquiera soy un gran experto en medicina del trabajo, pero hay una conclusión que habéis lanzado desde la mesa que a mí me deja un poco alarmado. Sobre que no se sabe si apartar del puesto de trabajo a una persona afectada por asma ocupacional es la mejor solución. ¿No creéis, pregunto, cuando hablamos de enfermedades ocupacionales pulmonares, que esto puede chocar un poco con alguna evidencia científica? Y me refiero, por ejemplo, a la expresada no en el protocolo médico de asma ocupacional en este caso, pero sí en el protocolo médico sobre silicosis, que este protocolo médico dice que ante la mera sospecha de existencia de silicosis hay que apartar inmediatamente al trabajador del puesto de trabajo. ¿No creéis que puede tener cierta relación lo que se dice en ese protocolo médico también con el asma ocupacional? Os pregunto la opinión vuestra y bueno, si la mejor solución también puede ser, aunque habéis adelantado ya que no está claro. Es que ricasco. Contesto yo. Son dos patologías que son muy diferentes, porque una es una patología que es por depósito de material inorgánico, y es evidente que ese depósito a mayor exposición, mayor posibilidad de riesgo, y que el organismo pues tiene los mecanismos de defensa que pueda tener, ¿no? Y no son comparables con una patología en la que el componente genético es muy importante, porque hemos de recordar que en el caso del asma, solo un 5-10% de las personas que se exponen acabarán teniendo esta enfermedad, y que este 5-10% no difiere demasiado del riesgo que tiene la población general de coger un asma no ocupacional, que es alrededor del 6%, también es muy variable entre comunidades todo esto, ¿no? Luego, claro, el problema es si nosotros supiéramos o pudiéramos detectar las personas que tienen riesgo para evitar la exposición, esto sería lo ideal. Pero una vez ya han adquirido la enfermedad o hay sospecha de que adquieran la enfermedad, a veces el propio tratamiento puede controlar la enfermedad, y la mayor o la exposición o no exposición tampoco a lo mejor no tiene que influir. Por ejemplo, en el asma general no ocupacional, sabemos que hay muchos factores ambientales que la pueden desencadenar: la exposición a gatos, la exposición a ácaros. De momento no hay tampoco, a pesar de que recomendamos siempre que un paciente con asma general evite el polvo, evite los agentes químicos, evite la exposición a animales. Esta es una recomendación que no tiene una gran evidencia médica, y los estudios que hay en este sentido, sobre todo a nivel de ácaros y de gatos, no demuestran que evitar completamente mejore el asma. Es decir, que las grandes guías ofrecen dudas de que si las medidas de evitación en el asma, ya digo, en general, pueden o no pueden mejorar la patología. A pesar de que seguimos recomendando esto, porque la lógica nos parece que ha de ser así, pero y a veces demostrarlo científicamente es complejo. En el asma ocupacional yo pienso que no debe diferir demasiado. Además, nos encontramos con un hecho en relación al estudio que nosotros hemos realizado, es que actualmente la mayoría de pacientes están tratados ya cuando nos llegan, y por eso a lo mejor la evolución que nosotros vemos es mejor independientemente de que se traten o no. Los estudios iniciales que les decía, aparte de incluir dos patologías diferentes,
la mayoría no estaban tratados porque los corticoides inhalados estaban en vías todavía de desarrollo, ¿no? Todo esto puede influir y en estos momentos es difícil dar una recomendación. También insisto, la recomendación y lo que yo recomendaría que hiciéramos hasta que no sepamos más es apartar al paciente del lugar del trabajo si tenemos el diagnóstico de asma ocupacional. Yo creo que un poco la pregunta que hacía aquí Alfonso viene un poco en relación a un poquito el sesgo que puede tener la propia ponencia desde el punto de vista de decir que se está tratando ya de pacientes claramente diagnosticados, ¿no? Mientras que gran parte de la gente que está aquí hoy aquí es gente que trabaja en prevención, es decir, antes de que ese asma esté diagnosticado, antes de que ese asma se haya ya evolucionado hasta ese punto, y entonces igual en lo que sí que hay que hacer mucho hincapié, y es algo que ya has comentado también, es precisamente que cuanto antes se detecta los síntomas primeros y apartas a la persona, esta persona probablemente no evolucione hasta tener un asma. Que cuando tú empiezas a reducir los niveles, hay muchas menos personas que van a llegar a dar un asma. Por lo tanto, yo creo que la cuestión no está solamente en ver desde el diagnóstico en adelante qué es lo que nos pasa, sino previo a todo este diagnóstico, previo a toda la evolución preclínica incluso del asma, qué es lo que tenemos que hacer ahí. Y ahí es donde hay que poner, como antes bien se ha dicho también por parte de Félix, ¿no? Pues todo el tema higiénico, todas las medidas preventivas, porque aquí de lo que no estamos hablando, o no debiéramos de estar hablando tanto, quizá es ya del diagnóstico y del enfermo, sino del trabajador que aún no ha evolucionado a ese estado. Pues así es. Sí. ¿No? Quiero decir, digo así es porque estáis hablando de prevención, lógicamente, pues lo que has dicho, pues es un comentario y una reflexión que estoy de acuerdo, o sea, no hay duda, ¿no? Que si tú disminuyes y mejoras el valor ambiental que tienes, o sea, los límites del ambiente, ¿no? Y que el trabajador no está expuesto a concentraciones tóxicas ni irritantes, pues lógicamente disminuiría el diagnóstico porque habría menos asmáticos. Porque tiene que ver la intensidad de la exposición, sobre todo cuando, y en asma agravado por el trabajo, pues muchísimo más, porque en asma agravado por el trabajo son asmáticos que van a trabajar, pero como hay sustancias irritantes en su medio laboral, pues hacen crisis de asma. Y además estamos hablando mucho de asma ocupacional, pero cuando leemos las estadísticas, generalmente los asmas agravados por el trabajo cursan con más bajas, y con peores, o sea, peor calidad de vida, mayores bajas laborales. No son asmas ocupacionales, son asmas agravados por el trabajo. Y ahí tiene la culpa dos partes hay de culpabilidad. Una, que ese asma no está muy bien controlado, porque un asma agravado por el trabajo a lo mejor está poco controlado porque no tiene el tratamiento adecuado a su clasificación de gravedad. Y la otra culpa es el higienista, no sé, me meto en terreno que no sé ni cómo llamarles, el que tiene que ver con las condiciones ambientales del trabajo. La última pregunta. Al test de broncodilatación, o sea, dentro de los recursos que tenemos los médicos de trabajo, dentro de los reconocimientos y tal, pues está el test de broncodilatación, que se hace muy poco, la verdad, la experiencia es que ¿lo daríais como válido? Porque claro, el test de metacolina o tal, o específica, no específica, es una cosa que no está a nuestro alcance. Entonces, ¿eso tiene algún valor o cómo lo veis? Sí, el test de broncodilatación positivo te implica que el paciente tiene asma, o sea, un paciente con síntomas de asma, que le haces una prueba, le haces una espirometría y tiene una broncodilatación positiva, bueno, pues es un asma, pero no te implica, me imagino que te refieres a hacerlo en el lugar de trabajo a primera hora o hacerlo más tarde, no tiene rigor suficiente para que
Para Hombre, que sea un asma para que ocupacional, sea, no, sería con eso para solo- el diagnóstico de... Con eso solo tú dices, bueno, tiene un asma, tendría más valor el pico de flujo en vuestro... O sea, Sí. esto hay que ver siempre las herramientas diagnósticas. Yo creo que hay que hacer lo que se pueda con lo que tienes, ¿no? El que tiene la historia clínica, el que tiene el peak flow, o sea, hay que ir haciendo poco a poco. Tendría más valor la variabilidad del pico de flujo. Y- Bueno, y lo otro tiene el valor de la... Sí, y recientemente yo he visto un paciente en consulta que a nivel ambulatorio su médico cabecera pues había practicado una espirometría basal y le había hecho que era normal, ¿eh? Y sin embargo, pues no sé por qué, posiblemente por antecedentes o no entró, le había hecho un test de broncodilatación y había resultado ser positivo. Entonces me comentó que le había puesto un tratamiento durante 3 meses pues para ver si había realmente mejoría, no sé si en la espirometría basal o en la broncodilatador, no sé, me dejó un poco pensando si eso tiene valor, ¿no? ¿Cómo lo veis? En cuanto al trabajo, no. El médico de cabecera yo creo que hizo ese tratamiento, bueno, Sí, le valoró que una prueba broncodilatadora era positiva dentro de los síntomas. Dentro de una espirometría normal, ¿eh? No por Sí, no, pero la sospecha, ¿eh? espirometría puede ser normal, o sea, un asmático tiene unos valores de referencia normales, pues no tiene por qué tener obstrucción. En ese momento. Sí, tú puedes tener, y además de hecho muchos asmáticos tienen unos valores normales, pero la característica frente a uno que no tiene asma es que cuando le das un broncodilatador, pues revierte y todavía tiene un mayor FEV. Eso es una característica del asma y nos sirve de método diagnóstico. Vale. No, es que, bueno, dentro de lo que podemos hacer también es el tipificar bien a los asmáticos, son trabajadores más sensibles, por lo que sea, eso sí. pues también Eso sí, tenemos que afinar un poco. La labor, yo creo, del médico de empresa es pues tener reconocidos a los pacientes asmáticos que tenéis y, bueno, saber Que no es tan fácil, ¿eh? No, ni están tan detectados, ¿eh? Yo No, creo que ya, hay, ya. No es hay fácil mucho en ningún infradiagnóstico. sitio, ¿eh? No también. solo vosotros, también en la primaria, todos. Sí. ahí Vale, mismo. gracias, ¿eh? Pues nada más, agradecer a los ponentes la interesante exposición y agradecer a la siguiente mesa la paciencia que ha tenido.